Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Will Anderson Guevara Díaz, especialista en medicina interna e infectología, nuevamente con ustedes, deseando que el Señor Jesús cuide de ustedes y de sus familias y nos permita llegar a buen puerto en esta emergencia sanitaria. Hoy les quiero hablar acerca de la contaminación ambiental por SARS-2, coronavirus, COVID-19 y acerca de los mecanismos de protección del personal de salud. Voy a comenzar rápidamente con esta diapositiva. Esta es una pregunta clave. ¿Quién quiero ser yo durante esta pandemia de COVID-19? Y hay unas zonas sombreadas a las que podrían pertenecer. Les voy explicando. En la zona de miedo están todos aquellos que contagian emociones relacionadas con el miedo, la ira. Reenvío todos los mensajes que recibo a través de redes sociales, no los verifico, los abro, pretendo asustar mucho más gente, etcétera. Me irrito fácilmente, acaparo comida para aquellos pacientes, para aquel personal que no es médico, ¿verdad? Esa es la zona de miedo. La zona de aprendizaje, dejo de consumir compulsivamente lo que me hace daño, desde alimentos a noticias, comienzo a soltar lo que no puedo controlar, me reconozco frágil, identifico mis emociones, tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar. Contrasto la información antes de divulgarla en las redes sociales. Reconozco que, no to que todos, perdón, estamos tratando de dar lo mejor, cada uno desde el perfil de su especialidad, cada uno desde el perfil específico. Yo quiero desmitificar esos que dicen que como son los que están en la primera línea de atención, son los que llevan del bulto. Realmente no, cada quien, cada uno de nosotros va a aportar lo mejor de sí, algunos desde el punto de vista administrativo, otros en la primera línea de batalla, otros en la segunda línea de batalla, etcétera, pero cada uno va a ser proactivo y va a aportar algo adecuado frente al manejo de esto, ¿verdad? Encuentro un propósito, ya esto es en la zona de crecimiento, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, pongo mis talentos al servicio de quien lo necesita, vivo el presente y me enfoco en el futuro, soy empático conmigo y con los demás, agradezco y valoro, mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza, busco la manera de adaptarme a nuevos cambios, practico el sosiego, la paciencia, las relaciones, la creatividad. Amigos, ¿en cuál zona están ustedes? Pues yo le confieso que comencé en la zona de miedo, ya voy por la de aprendizaje y espero muy pronto pasar a la zona de crecimiento. Así que los invito a que den ese salto de manera rápida. Y entremos en materia. Esta es una infografía, una foto al microscopio electrónico del Instituto Nacional de Salud en la que nosotros podemos ver al famoso coronavirus. Nótese las espículas que tiene, ¿verdad? Y que le dan la conformación de una corona, que es de donde obtiene su nombre. Si con la primera diapositiva intenté calmarlos un poco, con esta los voy a empezar a preocupar mucho más. Esto es la realidad de los trabajadores de salud y del COVID-19. Esto es publicado en JAMA y hace referencia a que 81 casos, que son los que están completamente negritos acá, ¿verdad? Comunitarios confirmados de COVID frente a 17 que se confirmaron durante la permanencia en el hospital. Y miren estos que están aquí con la cabecita roja y de azules, esos son los trabajadores de la salud. Hacen parte de 40 casos confirmados en los trabajadores de la salud. Así que, por supuesto, hay que preocuparse, pero hay que tomar las cosas con calma y empezar a aportar desde la óptica de generar estrategias que nos permitan defendernos y, por supuesto, disminuir esa incidencia, ¿no? Yo quiero traerles como primera medida este artículo que fue publicado en JAMA el 4 de marzo del 2020. Habla acerca de la extensa contaminación ambiental que hicieron ellos. Ellos tomaron 3 pacientes que fueron ingresados, esto fue en Singapur. A esos 3 pacientes se les hospitalizó en unas habitaciones que tenían filtros de alta eficiencia con recambios de 12 veces por hora. Al primer paciente, en este caso lo llamaron paciente A, le tomaron las muestras antes de realizar los procesos de limpieza y desinfección, pero al paciente B y al paciente C le tomaron las muestras luego de realizar el proceso de desinfección, de limpieza y desinfección usual, y además trataron de evaluar la calidad del aire. Ellos llegaron a unas conclusiones específicas. Las muestras tomadas de las salidas de escape del aire fueron positivas, las muestras del escape del aire. Las muestras posteriores a la limpieza fueron negativas, las muestras de aire fueron negativas, las muestras en inodoro y lavabo fueron positivas, las muestras en la antesala y el corredor fueron negativas. Esto tiene varias implicaciones porque fíjense,
Me llama la atención esta última. Las muestras en la antesala y el corredor fueron negativas. ¿Qué testearon ellos? Con unos hisopos estériles buscaron a testear los zapatos del paciente y además de eso, los zapatos de los médicos una vez salían al corredor. Pero oh sorpresa que en el 70% de las muestras hubo negatividad. Solamente una de las muestras fue positiva y fue la del paciente al ingreso. ¿De acuerdo? Ahora bien, ustedes dirán, bueno, para eso nosotros hemos desarrollado unos espejos de agua en las instituciones para que el paciente pise con cloro y no nos vaya a traer el coronavirus, pero realmente a mí me parece que eso es un proceso que es un poco desgastante e inútil, sencillamente porque acá la transmisión que se da a través del piso o de la suela de los zapatos cuando nosotros hacemos un proceso de limpieza y desinfección usual y habitual, ¿verdad? Se negativiza. Por eso es que lo encontraron negativo, porque luego el proceso de limpieza y desinfección se negativizó. Así que me parece que eso es un proceso que yo no recomiendo porque es más el desgaste que la propia utilidad. Eh, pero bueno, con esto llegamos a unas conclusiones específicas cuando analizamos esos ítems que ustedes tienen allí relacionados y es que las muestras positivas en las salidas de aire y excreción fecal ratifican la contaminación ambiental por COVID y la necesidad de un aislamiento por gotitas. O sea, las muestras que fueron positivas fueron en los ductos de salida del aire. Tuvieron que haber llegado allí a través de la aerolización que usualmente lo produce el paciente cuando tose, ¿verdad? Y la necesidad de un aislamiento de contacto con criterio estricto de lavado de manos. Y es sencillamente, nos hemos dado cuenta que hay probablemente una ruta de transmisión gastrointestinal porque hay pacientes con diarrea. Es una sintomatología que es común en este contexto infeccioso y que puede terminar contaminando el ambiente. Así que el lavado de manos es no negociable. Este es de la misma publicación y nos habla entonces que la contaminación ambiental significativa a través de gotitas respiratorias y excreción fecal sugiere que el medio ambiente es un medio potencial de transmisión y respalda la necesidad de una estricta adherencia a la higiene ambiental y de las manos. Así que les traigo este otro artículo, es de Journal Hospital Infection y nos habla acerca de la persistencia del coronavirus en las superficies inanimadas y su inactivación con los agentes biocidas usuales. Persistencia en las superficies, ellos encontraron que pueden durar entre 2 y hasta 9 días, entre 2 horas y hasta 9 días. Una variabilidad bastante importante. Temperaturas entre 30 y 40 grados parecen reducir la persistencia de esta latencia, o sea, de que el virus se quede allí. Y a 4 grados centígrados se aumentan no hasta 9 días, sino hasta 28 días. Así que eso podría relacionarlo porque en clima frío ha habido una transmisión un poco más rápida, ¿verdad? Los principales desinfectantes son efectivos, esto en la inactivación por biocidas. El etanol entre el 62 y el 71% es ideal. Nosotros decimos que por encima del 62% es lo ideal. Y que, qué pena, me salí aquí, pero ya retorno al anterior. Y que la desinfección por hipoclorito al 0.1% es efectivo. Ahora sí, continuemos. Esto es otro artículo importante que encontré, es de New England también, 21 de marzo del 2020 fue publicado. ¿Y qué hicieron ellos? Van a evaluar la estabilidad en las superficies, porque recuerden que lo podemos encontrar en superficies desde 2 horas, 9 horas o hasta 9 días, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar la estabilidad en las superficies y ellos utilizan un protocolo generador de aerosoles a través de unos cilindros y un nebulizador. Ese cilindro le denominan Goldberg, si no estoy mal no recuerdo. Y lo que hacen es generar aerosoles para buscar cuál es la estabilidad en cuanto a tiempo y cuál es la latencia o persistencia del virus en las superficies en la que cae. Evaluamos la estabilidad del coronavirus productor del SARS-2, ¿verdad? Y del coronavirus productor del SARS-1 en aerosoles y en varias superficies. Y aquí se generaron unas conclusiones. Permanece viable durante aproximadamente unas 3 horas en forma de aerosol,
permanece hasta 72 horas en superficies como plástico y acero inoxidable. Y ustedes me dirán, pero fíjate entonces que sí, una vez el paciente tiene sintomatología, puede durar aproximadamente suspendido 3 horas. De hecho, recibí una cantidad de mensajes en los que me pedían aclarar mi posición con respecto a una publicación que salió en la CBC y que decía que la OMS iba a revertir algunas recomendaciones que había dado porque el coronavirus podía persistir en forma de aerosol durante 8 horas. Realmente no es así. Y lo que les digo, tenemos siempre que validar la información independiente de donde venga. Así que, perdón, en este momento esas fueron las conclusiones específicas, ¿verdad? Permaneció viable durante 3 horas, permaneció 72 horas en superficies como plástico y acero inoxidable. Esto es otra publicación que nos enseñó que la ruta ocular era una ruta altamente eficaz para la transmisión del coronavirus y se dio por un caso descrito en un trabajador de la salud que aún con traje protector y con un respirador N95 terminó contagiándose, pero el primer síntoma que tuvo fue una conjuntivitis unilateral, que lo siguió fiebre 12 horas más tarde. Ahora bien, esto es un resumen de los principales estudios en los que se encontraron los hallazgos en cuanto a la ruta o el mecanismo de transmisión. En el lavado broncoalveolar, por supuesto que se encuentra, en muestras respiratorias, claro que sí, se encuentran en muestras de los hisopados a nivel de la nasofaringe. En cuanto a la transmisión materno-fetal, sabemos que probablemente no hay transmisión intrauterina, no se ha encontrado en líquido amniótico o cordón umbilical, sí se ha encontrado en hisopado de garganta de los neonatos o leche materna. Tampoco se ha encontrado en hisopados de garganta de los neonatos o de leche materna, por lo que la transmisión intrauterina parece ser no efectiva. En saliva, fíjense que se encuentra en el 91.7% de los pacientes. En las heces es que el 12.3% de los pacientes refirieron dolor abdominal y además diarrea. Lágrimas, semen, flujo vaginal, otros fluidos corporales, santuarios virales, eso lo desconocemos aún. De acuerdo a eso, podemos decir que, basados en la evidencia disponible, el COVID se transmite entre personas por contacto personal cercano y con las gotas de las secreciones de la tos o estornudos. Pero realmente no porque el virus no pueda volar, sino porque es transportado a través de las gotículas que pueden permanecer suspendidas. Asimismo, les doy esta infografía que habla acerca de que en el plástico puede durar de 2 a 3 días, en el aire, esto es en el ducto, más o menos unas 3 horas, en el cobre 4 horas, en cartón 24 horas y en acero inoxidable 2 a 3 días. Para esto se recomiendan las siguientes precauciones para el cuidado de pacientes sospechosos o confirmados. Para cualquier paciente sospechoso o confirmado para COVID-19 se debe desarrollar precauciones estándar más contacto, precauciones basadas en la transmisión y precauciones en la transmisión por gotitas. Pero en caso de que ese mismo paciente sospechoso confirmado genere aerosoles por procedimientos específicos, recuerden que ya no entonces va a ser una precaución por gotitas, sino una precaución en la transmisión aérea. Pero recordemos qué queremos decir cuando hablamos de precauciones estándar. Miren, cuando hablamos de precauciones estándar nos referimos a todas aquellas precauciones que nosotros debemos tener con todo paciente hospitalizado, independiente o no de una causa infecciosa clara o sospechada o confirmada. Entonces, esas precauciones estándar están la higiene de manos, que es no negociable, ¿verdad? Los guantes, las batas, la protección ocular, si voy a desarrollar unos procedimientos específicos, la presencia de una mascarilla quirúrgica y la ubicación en una habitación idealmente individual o bueno, si puede compartirla. Sabemos que hay muchas de las instituciones en las que hay habitaciones compartidas después de que no haya algo distinto a una precaución estándar como tal. Pero además de las precauciones estándar, nuestros pacientes pueden tener precauciones basadas en la transmisión y esas son de 3 tipos: de contacto, por gotitas y por vía aérea. De contacto, preferiblemente habitación individual, la puerta puede permanecer abierta
deben utilizarse equipos asistenciales desechables, ¿verdad? No vitales o dedicados a un solo paciente, y es sencillamente porque sabemos que a través de las manitos o a través del contacto interpersonal ese paciente nos puede pasar una enfermedad infecciosa o en el caso particular nos puede transmitir un agente infeccioso. El de gotitas, que es el que está recomendado para los pacientes con COVID que no generen aerosoles, ¿verdad? Preferiblemente en habitación individual, y una mascarilla quirúrgica, ¿sí? En cambio, el de vía aérea ya cambia un poco porque necesita una habitación individual con dos características específicas: o una presión negativa que extraiga el aire hacia el exterior y no se mezcle con el resto del aire de los pasillos o del hospital, ¿verdad? Y además de eso va a necesitar, en vez de una mascarilla como se necesita en la de gotitas, va a necesitar un respirador de alta eficiencia, que en este caso va a ser un N95. ¿En dónde está situado nuestro paciente con COVID? Debe tener las precauciones estándar más la precaución basada en la transmisión por contacto, más en la transmisión basada, más en la precaución basada en la transmisión por gotitas, siempre y cuando no se generen aerosoles a través de actividades específicas. Y si se van a generar aerosoles, ya no va a ser por gotitas, sino que necesitaría la ubicación en una sala específica con estas calidades del aire, y además de eso un respirador de alta eficiencia que sería el N95. Ahora bien, esa es la razón por la que yo estoy recomendando en nuestras instituciones de salud dividir las instituciones a través de rutas claras para pacientes pro-COVID, esto es, confirmados o sospechados, ¿verdad? Y para aquellos pacientes sin COVID. Esto nos va a permitir ahorrar insumos, pero además de eso cortar la brecha y la posibilidad de una transmisión cruzada allí en el hospital. Sobre todo porque para aquellos pacientes pro-COVID yo necesito rutas alternas, pero necesito además optimizar la llegada de ese paciente a través de un pretriaje externo y unas líneas de consulta que me avisen cuando ese paciente va a llegar, para yo tener individualizado y con capacidad de respuesta todos los procedimientos específicos para trasladarlo de forma segura a la institución. Ahora bien, esto es una lista de chequeo del uso de equipo de protección. Aquí nos dice el tipo de atención para triaje, toma de muestra, caso sospechoso confirmado sin procedimientos generadores de aerosol, o casos sospechados o confirmados que tengan procedimientos que generen aerosoles. Aquí tenemos la higiene de manos, que es no negociable, la presencia de bata, que no se necesita en el triaje, ¿verdad? Pero que sí se necesita en el resto de los ítems, ¿verdad? La mascarilla médica, que yo la necesito en el triaje de forma específica, ¿verdad? Y que la puedo utilizar si es un caso sospechado o confirmado que no genera aerosoles, ¿verdad? Pero necesito un N95 en el caso en el que se vaya a tomar muestras de la vía respiratoria o que ese paciente vaya a recibir un procedimiento que genere aerosoles. Y unas gafas de protección ocular que idealmente debería estar en todos, a excepción del triaje, porque debo tener claramente especificado qué pacientes no van a llegar, y la presencia de guantes. Esta es una gráfica que nos ayuda o que nos ilustra para saber qué debe utilizar el trabajador de la salud en virtud a su riesgo de exposición o la actividad asistencial que realiza, ¿verdad? En comparación con los otros prestadores de servicios de salud, que en este caso pueden ser no asistenciales como tal. Entonces, en urgencia, hospitalización, unidad de terapia intensiva, ustedes van a revisar aquí que el trabajador de la salud, ¿verdad? La actividad necesita un contacto directo con el paciente, procedimientos que no generan aerosoles, va a necesitar una mascarilla quirúrgica, un visor, una careta o monogafas, bata manga larga antifluido, guantes no estériles, etcétera. Y aquí ustedes van consultando. Fíjense que hay algunas diferencias, por lo menos en este, que es el mismo trabajador de la salud. Lo único es que en este no genera aerosoles, en este sí genera aerosoles. Aquí ya no va a ser una mascarilla quirúrgica, sino que va a ser un respirador N95 de alta eficiencia, ¿verdad? Si el paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, entonces aparte de todo esto, yo voy a necesitar las polainas, voy a necesitar que los guantes sean estériles, lo cual no necesito en los ítems anteriores.
Y así de manera sucesiva. Esto lo pueden ustedes revisar y ustedes van a encontrar aquí qué es lo que se necesita. Fíjense que para entrar a la habitación el personal de limpieza necesitaría una mascarilla quirúrgica, no un N95, ¿verdad? Y unos guantes que no van a ser sino no, ni estériles ni no estériles, sino sencillamente unos guantes de caucho. Ahora bien, hay otras áreas de tránsito, pasillos, salas, todo el personal, incluido trabajadores de la salud, que tengan actividades que no involucren contacto a menos de 2 metros con pacientes COVID, no requieren elementos de protección personal. Áreas administrativas, labores que no involucren contacto con pacientes, no requieren elementos de protección personal. O sea, yo no le doy ni un tapaboca, realmente, y no es sencillamente porque estemos pensando de forma desconsiderada o porque no tengamos igualdad frente a todos los trabajadores. No, es sencillamente porque estos elementos de protección personal tienen que ser optimizados, sobre todo en tiempos de pandemia. Así, áreas administrativas con contacto con pacientes, todo el personal, incluido los trabajadores de la salud, labores administrativas que involucran riesgo de contacto con pacientes sospechosos, yo les doy entonces una mascarilla quirúrgica y se recomienda separación en lo posible con una ventanilla de vidrio. Así van ustedes analizando cada uno de los datos. No me voy a detener mucho más allí. Estos son los procedimientos generadores de aerosoles. Procedimientos generadores de aerosoles: broncoscopia, reanimación cardiopulmonar, ventilación no invasiva, cirugía, intubación traqueal, ventilación manual, inducción del esputo, aspiración, necropsias. Algunos de los colegas me mencionaban si iban a hacer un proceso específico, iban a realizar una ecografía o iban entonces a realizar un ecocardiograma. Pues aquí está la respuesta: sí, hay un procedimiento generador de aerosoles, son estos que están aquí. Para estos nosotros vamos a necesitar, además de los equipos de protección, un respirador de alta eficiencia. El uso de equipos de protección individual para los trabajadores de la salud requiere de la evaluación del riesgo relacionada a las actividades en salud y es necesario priorizar ante el uso de la escasez, priorizar, perdón, el uso ante la escasez de mascarillas. Entonces, fíjense que si hay más de 2 metros podemos estar sin mascarilla, ¿verdad? De 1 a 2 metros una mascarilla quirúrgica, de menos de 1 metro mascarilla quirúrgica, o dependiendo o mejor dicho, mascarilla FFP2, esto porque es en España, ¿verdad? Pero si voy a realizar procedimientos con generación de aerosoles, yo voy a necesitar una mascarilla de alta eficiencia, en este caso un N95, que sería el equivalente al FFP2, ¿de acuerdo? Y esto es lo otro. Nosotros debemos tener un protocolo para la colocación de el kit de hospitalización. Es imprescindible. Si fallamos en un proceso, esto se debe practicar, y si fallamos en un proceso estamos condenados a constituirnos en un riesgo, no solamente para mí, sino para todo el personal y los pacientes que podamos atender, ¿sí? Así que lo primero es que cuando usted se vaya a colocar su kit de hospitalización, tiene que dirigirse al área limpia para su colocación. Eso es lo primero. Y usted va a verificar los siguientes elementos. Necesita que esto esté sí o sí al momento de colocarse su equipo: gel antiséptico, jabón antiséptico, funcionalidad de los dispensadores, toalla, funcionalidad del lavamanos, silla, mesa, el kit hospitalario que usted lo va a inventariar: traje de mayo, blusa manga corta y pantalón, traje biológico, polaina, gafas de protección ocular, gorro, mascarilla N95, careta facial y guantes estériles. Así que el funcionario, paso 2, el funcionario debe retirarse sus elementos personales y depositarlo en el closet de área limpia. Debe haber unos lockers o un closet en el área limpia para guardar nuestros insumos: joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, carnet, al igual su ropa de calle, uniforme. Si no es imprescindible, no use gafas personales. Si es imprescindible porque usted tiene una miopía, un astigmatismo, esto pues tocó. Quédese en ropa interior y medias, largo media caña, para algunos que nos gustan mucho las tobilleras, realmente ahora recomendado el largo media caña. Si tiene perdón,
Si tiene el cabello largo debe recogerlo completamente con una moña. Se recomienda no tener maquillaje en el rostro. Importante. Paso 3. Realice higienización de manos con agua y jabón según el protocolo institucional. ¿Esto qué quiere hacernos ver? Que donde yo me voy a colocar el equipo de protección debe haber un lavamanos. Recuerden que eso es lo primero que nosotros tenemos que garantizar. Paso 4. Realice higienización de manos con gel antiséptico según el protocolo institucional, 20 a 30 segundos. Abra el kit, ¿verdad? Sobre la mesa. Debe haber una mesa específica para nosotros verificarlo. Paso 6. Colóquese el traje de mayo, que es la blusa manga corta, el pantalón desechable que debe sujetarse con las medias. Debe verificarse la postura del traje frente a un espejo de cuerpo entero. Yo aconsejo que exista alguien que nos haga feedback con el proceso, con el procedimiento. Debe haber un compañero para vestirse en espejo en este caso, así como lo muestra la imagen. Paso 8, colocación del traje de protección biológica. Aquí lo vamos a dividir en A, B, C. Y entonces en A, siéntese e introduzca las piernas en el traje como primera medida. B, levántese y termine su colocación en la parte superior sin la capucha. Suba la cremallera completamente. C, siéntese, coloque los zapatos cómodos y seguros que cubran el empeine. En el paso 9, colóquese las polainas quedando las costuras en la parte interna, asegurando que la bota del traje quede por dentro. Y después de esto yo necesito nuevamente higienizarme las manos con gel antiséptico, ¿verdad? Para evitar mojar el traje si probablemente entonces me lo voy a lavar. Entonces utilice el gel antiséptico en este caso no es lavado de manos, pero sí higienícelo frotando. Recuerden que la fricción es lo que hace eficaz la utilización del gel. Ahora bien, aquí ustedes van a tener paso 11, colóquese las gafas de protección ocular. Paso 12, el gorro desechable. Asegúrese que todo el cabello quede dentro del mismo. Paso 13, colóquese la mascarilla facial N95 realizando una prueba de ajuste. Paso 14, colóquese la capucha del traje asegurando el cubrimiento de la cabeza hasta el frente y el pabellón auricular. Aquí paso 15, ajuste la medida de la careta facial y colóquesela. Paso 16, colóquese entonces los guantes estériles, los cuales deben estar cubriendo la manga del traje de protección biológica. Paso 17, ingrese al área para la atención del paciente, esto en el área ProCovid. Y así como hay un protocolo para su colocación, pues hay un hay un protocolo para el retiro. Diríjase a la parte sucia para hacer el retiro. Ingresa al área sucia y desarrolla las siguientes actividades. ¿Qué tiene nuevamente que hacer? Lista de chequeo. Hay gel antiséptico, hay jabón antiséptico, hay funcionalidad de los dispensadores, hay toallas, hay funcionalidad del lavamanos. Si esto no está, no lo puede hacer. Ahí sí ya hay un recipiente con tapa para desinfección de alto nivel, hay atomizador con producto enzimático, hay presencia de canecas rojas. Realice la higienización de los guantes estériles con alcohol antiséptico según el protocolo institucional. Retírese la careta facial, deséchela en el recipiente para el proceso de desinfección de alto nivel, caneca roja debidamente rotulada. Bájese la capucha hacia atrás teniendo en precaución de no retirar el gorro. Retiro del traje de protección biológica, baje la cremallera en paso A, evitando tocar la parte interna del traje, así como se ve en la infografía. Retiro de protección biológica, aquí continuamos, quítese la primera manga por detrás, asegurando de manera simultánea que se lleve el guante, que se pueda retirar el guante de una vez. Seguimos con el paso 5, esta es la opción C, la mano libre, introdúzcala hacia el interior del traje desde el hombro y baje la segunda manga retirando también el guante, aquí como lo muestra la infografía. Retiro del traje de protección biológica, siéntese, ¿verdad? Con las manos por la parte interna del traje, bájelo completamente hasta los pies, retirando las polainas en un mismo tiempo, evitando tocar la parte externa del traje, así como lo muestra la infografía.
Cogiéndolo por la parte interna, deséchelo en la caneca roja rotulada para tal fin. Aquí está, tal cual la caneca. Realice higienización de manos, aquí sí, con agua y jabón abundante, según el protocolo institucional. Les doy una clave: récense un Padre Nuestro, no corriendo, sino con toda su calma, mientras ustedes se higienizan las manos, ¿verdad? Trate de hacer fricción, nuevamente vuelvo y le repito, no solamente con el gel, el lavado de manos también es efectivo. Recuerde que nosotros lo que tratamos de eliminar es la flora que se encuentra no residente, sino la flora que es ocasional, la flora que está superficial, y eso lo podemos hacer con la fricción. Retírese la mascarilla facial N95 sin tocar la superficie anterior de la misma y deséchela en la caneca roja debidamente rotulada. Si presentó contacto con la parte exterior de la mascarilla, realice higienización de manos con gel antiséptico según el protocolo institucional, así como lo muestra la infografía. Luego de eso, retírese el gorro y deséchelo en la caneca roja rotulada para tal fin. Retírese las gafas de protección ocular, deséchelas en el recipiente para proceso de desinfección de alto nivel. Realice higienización de manos con gel antiséptico nuevamente según el protocolo institucional. Recuerden la fricción. Retírese el traje de mayo, blusa, pantalón y deséchelo en la caneca roja debidamente rotulada. Aquí están las canecas, ¿verdad? Acá va. Esta es la infografía específica. Y amigos, ese es el retiro seguro. Realice nuevamente higienización de manos con gel antiséptico según el protocolo institucional y colóquese una bata desechable limpia. Muchas gracias a ustedes. Espero les sea útil este tutorial. He tratado de ser lo más directo posible, como el dermatólogo al grano. La idea es que puedan practicarlo. Yo recomiendo a las instituciones colocar un televisor en esa área en donde se pueda pasar el instructivo, por supuesto los que puedan tener la disponibilidad. Que el Señor los bendiga y continuamos con esta labor de socialización, que creo que es una herramienta útil para poder llegar a más personas y para poder concientizar sobre el mecanismo seguro de protección frente a esta epidemia. Muchas gracias.